Bien, pues hola, bienvenidos y bienvenidas, hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos a Xochipilli Podcast. Mi nombre es Pedro Pablo Marín y hoy tenemos esta presentación de antología, una antología de microrelatos en español titulada Los mecanismos del instante. Esta antología está a cargo de Luis Alejandro Ordóñez. Él es autor de las novelas Aquí no encontrarás a Whipping Sally, Si me muero, abre estos archivos, el último New York Times y del libro de relatos Play. Además, editó antologías de microrelato Los mecanismos del instante y Con la urgencia del instante entre 2021 y 2022. También participó como mentor en Writers Mentorship Program de Latinx and Publishing. Es egresado en estudios políticos por la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, también tenemos a Verónica Urdaneta y a Stephanie Ruiz Esteves, quienes son autoras precisamente en esta antología y que en un momento más nos van a compartir los textos y esperamos que a partir de sus textos podamos tener una rica charla precisamente tocando puntos, digamos, centrales de lo que es escribir en español en Estados Unidos, sobre todo en este contexto, como lo mencionábamos hace un momento, en este contexto un tanto caótico, ¿no? Un tanto, ¿qué papel tal vez tiene la literatura y qué papel tiene la escritura en español en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y bueno, dejamos la palabra a Luis. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Pedro Pablo. Un honor estar aquí con todos ustedes. De verdad que un lujo poder presentar la antología en el Xochipilli Podcast, bueno, que es ya es una institución, porque cuando uno entra en Spotify y ve la cantidad de ediciones y a la gente con quien has compartido en tu podcast, la verdad es realmente un lujo y un honor poder estar acá. Bueno, para mí, un placer poder presentar con la urgencia del instante, los mecanismos del instante. Me puse con la anterior. Los mecanismos del instante, la segunda antología de microrelatos que hacemos en Ars Communis, un proyecto que nació por una iniciativa, yo siempre lo digo porque honor a quien honor merece, una iniciativa no mía, sino de Fernando Olsansky, el director de Ars Communis, que su propuesta editorial apunta mucho a esto de la antología para precisamente poder en un mapa tan complejo, tan amplio como el de Estados Unidos y en esta de Estados Unidos y Canadá, usar la antología como una forma de abordar la complejidad del fenómeno de la escritura en español en Estados Unidos y Canadá es fundamental y es la propuesta principal de Ars Communis. Eh, Diversas antologías como de escritores argentinos residenciados en Estados Unidos, como de escritores suramericanos residenciados en Estados Unidos, como de mujeres que escriben en español que viven en Estados Unidos. De ese tipo de antologías ha hecho Ars Communis. Y en un momento dado, Fernando me acercó con la idea de hacer una de microrelatos. Así surgió la primera y apenas hicimos la primera dijimos, tiene que venir la segunda porque primero la respuesta fue masiva, recibimos una cantidad bastante generosa porque participar enviar un relato, enviar un texto a una convocatoria siempre es un acto también de generosidad del autor. Entonces, una participación muy generosa de los autores
esa primera antología con la urgencia del instante tuvo 57 autores. Cuando abrimos la segunda, bueno, aumentó tanto la convocatoria como el resultado final. 64 autores están presentes en los mecanismos del instante. Eh, Podemos hablar un poco de las características en términos de los autores y las autoras que hay presentes y, bueno, la que resalta a simple vista es la mayoría tan aplastante de voces femeninas, de mujeres en esta antología, proporción que se mantiene muy parecida a la de la primera. Básicamente, de cada 10 textos que recibíamos en la convocatoria, que recibimos en la convocatoria, 7 eran de mujeres, 3 de hombres y, bueno, la proporción se mantuvo a la hora de la selección. No hubo sorpresas estadísticas. La proporción en los mecanismos del instante es básicamente esa. Por cada 10 textos, 7 son de mujeres, de autoras, y 3 son de autores. Entonces, ahí uno empieza a hacer las primeras hipótesis, ¿no? ¿Es la escritura femenina una etiqueta o una realidad del fenómeno editorial de Estados Unidos en español y de la industria editorial del mundo? Yo creo que ahí hay un buen tema de conversación siempre, porque en mi posición la literatura es cada vez más femenina. Las mujeres son las que leen, las mujeres son las que editan, porque los planos medios de las editoriales suelen ser principalmente de mujeres. Los agentes, las agentes literarias son mayoría, por supuesto, tiene que ser así. Las escritoras empiezan a ser mayoría, sin duda. Es un tema que es interesante. Luego lo otro, los temas de la, de la antología. Uno dice, bueno, esto es convocatoria abierta, una convocatoria que hacemos con un simple requisito, bueno, dos requisitos: vivir en Estados Unidos y Canadá y escribir en español, y el segundo requisito ya del texto, que tenga menos de 250 palabras. Ninguna otra consideración temática, solo esa, 250 palabras. La única forma de rebotar por tecnicismos es que cuando recibimos el cuento pongamos el contador de palabras y haya 251. Mira, tienes que quitarle una palabra para poder recibirte tu texto. Siempre hay un despistado que manda un texto de 5.000 palabras y tú, bueno, creo que no leíste la convocatoria, ¿no? Pero bueno, en todo caso, con esa simple condición, siempre impresiona ver cómo los temas se mueven alrededor de ciertas áreas de interés. Y yo lo pienso así: los escritores, las escritoras, bueno, somos hijos de nuestro tiempo y estamos pendientes de la realidad de alguna manera, estamos pendientes del latido de las sociedades, por dónde están los problemas, los intereses. Queremos reflejar eso, incluso en los temas históricos, aunque estemos buscando o visiones de la sociedad en tiempos pasados, es siempre con una visión de los problemas presentes, de los intereses presentes. Hay cierto idea de un anacronismo positivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De ver la sociedad actual a través de los ojos del pasado. Eso es interesante, pero también ver la actualidad. Y aquí en una convocatoria como esta uno encuentra, bueno, esas confluencias temáticas, ¿no? La migración, por supuesto, por la característica de nuestra muestra, ¿no? De nuestra población, eh, eh, es muy importante, es un tema muy importante en la antología, pero es una idea de la migración, bueno, de mucho.
de mucha vivencia, no del momento del viaje, por decirlo de alguna manera, sino más bien hay una tendencia en estos textos a presentar la añoranza, ¿no? El amor por el terruño o cambiado la asimilación a ¿no? Los problemas que que, que se mantienen a pesar del paso del tiempo. Quizás también porque hay un tema muy interesante en esta antología, que hay muchos textos sobre la vejez, sobre enfrentar la decadencia de la vida o el momento en que ya no eres eh, lo que solía ser, y bueno, a veces confluyendo ambos temas. Soy inmigrante y estoy pensando ya en que, bueno, que estoy llegando al fin de la vida. ¿Dónde quiero estar en el fin de la vida? Esa es una pregunta que siempre la migración tiende a no querer responderse, no querer hacerse siquiera. Y otro tema interesantísimo de la antología son los temas de el desempleo el empleo y la precariedad económica. Muchos problemas económicos en los textos de esta antología. Muchas vidas enfrentadas al permanente trabajo sin realmente recibir los frutos de ese trabajo. Quizás por ahí la promesa del sueño americano, la promesa incumplida del sueño americano, ¿no? Que quizás hay algo de eso, ¿no? Por supuesto. Y el otro gran tema es un tema que siempre, bueno, que siempre estuvo o que ha estado presente en estos años, que es el de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Y además una que confluyen en esta antología de una manera también muy interesante. La violencia de género suele ser intrafamiliar en los textos de esta ah, antología. No es el padre, perdón, al revés, es el padre o es la madre, no es un extraño el que llega a hacer el acto violento, ¿no? Y eso es un punto interesantísimo. Bueno, pues es también esos reflejos de los tiempos, de esa reflexión que estamos haciendo sobre las relaciones eh, eh, personales, familiares y de género. Este, bueno, me lancé un discurso larguísimo. No sé si quieres hacer una pregunta o ya No, no, o está pasamos perfecto. a... Está perfecto, gracias Luis. Fíjate que esto que acabas de comentar al final, justo ayer estaba platicando con una persona y comentábamos acerca de esto, que hay como una especie hay un desbloqueo en cuanto a señalar, sobre todo en nuestras culturas de habla hispana, latinoamericanas, ¿no? Señalar los errores de la mamá o del papá, ¿no? Mm, Eh, 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 Nuestras culturas casi siempre tienden como a idealizar un poco la figura materna, sobre todo la figura mm, del padre. Pero esto que comentas es interesante, ¿no? Cómo también la literatura empieza como a borrar un poquito, ¿no? Ese tabú de no, y se empieza a ver esos detalles, ¿no? De la violencia de género, pero perpetuada precisamente por los mismos miembros de la familia que en un plano mm, ideal se supondría tendrían que protegernos, ¿no? Y la otra también, se me hace interesante lo que comentabas acerca de la antología vista como un mapa del caos, ¿verdad? Se me hizo, tiene mucho sentido porque, claro, es como tratar de ubicar por dónde está pasando el huracán, ¿no es cierto? Y todo lo que todos los puntos que nos diste, creo que es eso, ¿no? Es decir, hay un huracán ahora y me parece a mí que esta antología es eso, ¿no? Eh, buscar realmente el rumbo de este huracán llamado
literatura en español en Estados Unidos. Y bueno, yo tengo varias preguntas, Bueno, pero, ok. bueno, y comentando un poco eso, porque una de las cosas que uno celebra de un proyecto así es que el formato del microrrelato permite la amplitud, la extensión, no en número de páginas, porque 250 palabras, bueno, o menos, son relatos de una página, pero sí en número de autores. Hay que verle la cara a un libro que reúna 64 autores. Sí, tienes sin duda, bueno, una multiplicidad de voces, de puntos de vista que te crean realmente una especie de retrato de la actualidad, de retrato de la sociedad, de la vida, del momento, ¿no? Del momento literario, por supuesto, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Es una de las cosas que logra este proyecto que sea este proyecto en este formato, ¿no? En este género. Siempre está la discusión de si el microrrelato es un género aparte o tal, pero bueno, ese es otro punto. Ese es otro punto, claro. Y bueno, si quieres, te hago una pregunta y pasamos a la lectura. Buenísimo. A ver, eh, con la urgencia del instante y ahora mecanismos del instante, el elemento Ujú. temporal. Pues, Sí, háblame un poquito de dónde surge el nombre, ¿no? Si tienes sí. esta eh, cuestión con Bueno, el tiempo, el instante, háblanos un poco de eso. sí, excelente, buena pregunta porque me da la oportunidad precisamente de hablar un poco de mi proceso creativo como antologador. Hay un momento de este proyecto que es el momento en que abres la convocatoria, no sabes qué vas a recibir, ¿no? Y ese es un momento muy, muy, muy perturbador porque, bueno, al final la convocatoria también evalúa al convocante, ¿no? Si, si no llega o lo que llega, bueno, tú, dices- tú te está, es reflejo de lo que tú estás proyectando, ¿no? Eso es así sin duda. Pero en todo caso, eh, como antologador, como la persona con la principal responsabilidad de escoger, seleccionar los textos, tenía que tener una especie de teoría del microrrelato, ¿no? Entonces, bueno, mi investigación teórica del microrrelato y con mucha reflexión sobre el proceso creativo, sobre la lectura, sobre los elementos de un microrrelato, me llevó a esta idea de pensar en un lector ideal de microrrelatos como una especie de Kairos, el dios de la oportunidad. Este, Kairos no recuerdo si es el nombre griego o latino, discúlpenme ahí, pero ese que es el de la oportunidad la pinta en calva, porque Kairos es dibujado calvo, nada que ver con la mía, pero más o menos el mismo look, pero Kairos tiene un mechón muy largo en la frente, y eso es el momento de agarrar la oportunidad. Solo tienes una oportunidad de agarrar la oportunidad, tienes un instante. Y un poco eso para mí es la apuesta que uno hace al escribir un microrrelato. Tienes una mínima oportunidad de enganchar al lector en la lectura, de engancharlo en la historia, de hacerlo creer que lo que escribiste, lo que leyó, es una historia cerrada, completa o abierta, pero que se expanda, ¿no? Pero eso, en una novela o en un cuento más largo tienes varias oportunidades de cautivar al lector. En el microrrelatos tienes básicamente una sola. ¿No? Es como tienes que ir tu mejor bala, tu mejor disparo tiene que ir en ese texto, porque bueno, no hay forma de explicar, no hay forma de una segunda vez, no hay dónde. Entonces, por ahí viene toda mi reflexión sobre el instante, como la forma de juntar a todos estos relatos, ¿no? Sí, que gracias por compartir ese proceso. Sí, me parece que tiene muchísimo sentido.
y hace completamente sentido con la cuestión de escribir un microrrelato, ciertamente, no tienes que agarrar de ese mechón cada palabra, básicamente, ¿no? Entonces, Sí. bueno, en ese sentido, si te parece, vamos, no sé si tienes un orden, Luis, en cuanto a las lecturas. No, en ningún orden, pero sí pensemos que Verónica, Verónica Urdaneta, su relato es el que abre el libro. Entonces, bueno, que Ah, abra bueno, su relato que abra la sesión. Y, bueno, pues, y esa fue una de mis preguntas. Wow, mi relato abre el libro y preguntaba por qué. Esa es una pregunta para ti, Luis. Para mí, bueno, que ahorita la respondo, pero bueno, primero tu relato. Lo leo. Yo soy buena escribiendo, no sé si soy igual de buena, no diría que soy buena escribiendo. Me gusta escribir, no sé si soy tan buena leyendo, pero ahí vamos a hacerle el empeño. Mi texto se llama Encuentros y bueno, primero que todo quiero dar las gracias por la oportunidad de participar en estas dos antologías. Para mí fue maravilloso encontrarme entre tantas historias muy divinas, sabrosas, impresionantes, con las que me identifiqué. Y bueno, nada, descubrir que hay tanto talento, ¿no? En esta parte de este planeta tan rico y bueno, de poder ver mi texto plasmado en una hoja y que viaje a las manos de otras personas, porque deja de ser mío y pasa a ser de otros, que yo creo que ahí es donde está lo más bonito y lo más gratificante de cualquier persona que escribe, ¿no? Así que bueno, voy, se llama Encuentros. Eh, Nos miramos cada una a los ojos, sonreímos, esa sonrisa breve, casi mecánica que hace sin sentir nada. He comprado en el mismo supermercado desde antes de que naciera mi primer hijo. Le pregunto por su familia, ella también pregunta por la mía. Luego, en un instante que se escapa de nuestra rutina, le digo, nos llevamos viendo hace mucho tiempo. Mi hijo mayor acaba de cumplir 30. Entonces me percato del cartelito nuevo que tiene en la solapa de su uniforme, donde aparece su nombre junto a una estrellita dorada, y le comento, parece mentira, Virginia, ¿cuántos años llevas trabajando en este supermercado? Ella agacha la cabeza y no dice nada. Cuando levanta la mirada, tras unas líneas que arrugan las pronunciadas sombras que enmarcan sus ojos, contesta con una sonrisa distinta. Envejecí aquí parada. Después de que la caja registradora escupió el recibo de mi compra, ella lo extendió hacia mí y le sonrió a la siguiente persona de la fila. Muchas gracias. Excelente. No sé, Pedro Pablo, si ah, quieres que le hagamos preguntas o pasamos a Stephanie y hacemos preguntas sí, de los como otros. guste, pasamos a Stephanie Perfecto, vamos y ya buenísimo. vimos la conversación. Sí. Ajá, buenísimo, buenísimo. Ujú. Stephanie, Hola, Stephanie, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, otra vez nuevamente, muchas gracias por la invitación. Mi relato se llama Hasta que la quieran como se quiere a una madre. Hasta que la quieran como se quiere a una madre, ella seguiría insistiendo. Desde que nacieron, no hacía más que velar por ellos, vestirlos a las 6 de la mañana sin falta, darles sus 3 comidas a la hora establecida y, en ocasiones, preparar diferentes platos según sus gustos. Les tejía chaquetas de lana para el invierno y compraba ropa para el verano. Agradeció a Dios y al universo el día que los tuvo. Siempre estaré con ustedes. El padre los dejó a los pocos días de esto. Él no los merece, les decía cada mañana. 7 años habían pasado desde que nacieron y aún así los trillizos no mostraban amor hacia ella. Una tarde se armó de valor y decidió enfrentarlos. No puede ser que aún no me quieran. Subió las escaleras hasta la mejor habitación de la casa, abrió la puerta y sus 3 cerraduras, luego la reja de hierro. En el amplio espacio, con un nudo en la garganta, les preguntó, ahora bien, díganme, ¿por qué es que ustedes no me quieren? Como un ritual, abrieron los ojos al sonido de la puerta. No hubo respuesta, solo el ruido de 3 cadenas unidas a grilletes en sus pequeños tobillos. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Nada, Bueno, gracias a ustedes. como verán, bueno, los dos textos son un poco de las cosas que hablé del trabajo
como una especie bueno, del trabajo interconectando, conectando, intersectándose con la vejez, con el envejecimiento, en este caso, el envejecimiento en el puesto del trabajo, el dead end job, que es toda una cultura en Estados Unidos, mm, ¿no? Esta idea. Y bueno, y el de la violencia familiar, la intrafamiliar, donde, bueno, la violencia no viene del exterior, viene desde adentro del núcleo, ¿no? Bueno, es una violencia extrema, eh, pero bueno, y eh, un poco la pregunta de Verónica sobre el orden, este, a la hora de tener 64 textos, pues reunirlos y ponerlos de alguna manera uno detrás del otro, es un reto muy grande, ¿no? Que yo me lo tomo muy en serio, me lo he tomado muy en serio en las en las dos antologías, porque bueno, ahí es principalmente donde está mi mayor aporte, donde yo puedo hacer, bueno, mi toque como antologador. Yo tengo que construir una narración fluida, ¿no? Que la gente quiera pasar de un cuento al otro, o, pero además que no se sienta como un paso monótono, que haya como un ritmo, como una idea. Yo un poco en la presentación de este libro hablo de eso y pongo la idea de la espiral, de hacer una antología en espiral, lo llamo, porque necesito que los temas vayan, como quien dice, eh, tocándose, pero que vuelvan al centro. Porque la espiral crece acercándose, se aleja, acercándose, porque no pierde de vista el centro, ¿no? Entonces, un poco esa idea que tenía en mente de que, bueno, textos más o menos del mismo tema, pero que tienen que llevar al otro para volver a tocar un nuevo tema y llevar al otro. Entonces ahí fue construyendo y tenía, entonces, bueno, no necesariamente uno u otro, este tiene que ser el tercer tema, el tercer texto o el octavo o el primero, pero sí eso, con el conjunto, ir viendo cómo construir esa narración continua, yendo por todos los temas, pero además también que no sea lineal, o por segmentos, como quien dice: "Ah, aquí los temas de violencia, aquí los temas de desempleo, aquí los no", sino que se fuera circulando por todos ellos de una manera fluida, ¿no? Entonces, ese era un poco, cuando la explico, digo, bueno, y realmente lo hice así, ¿no? Porque se vuelve como muy abstracto, pero esa es la idea que tenía de cómo ir construyendo el índice, ¿no? excelente. Bien, yo tengo dos preguntas, si me permiten. Bueno, no son preguntas, realmente son dos líneas. El primero, voy a empezar con Verónica. Me llamó la atención esta parte de la registradora escupió. A mí me gustan mucho las imágenes que cuando los objetos hacen cosas de humanos, ¿no? Mm. No sé si está bien, sí dices así, ¿no? La escupió, ¿no? Y claro, se convierte en eso, o sea, básicamente ya los objetos te están diciendo que ya hasta te escupen, ¿no? Hay una especie de envejecía aquí parada y ya los objetos me desprecian, que hasta me escupen, ¿no? Y en Mm. ese sentido, bueno, preguntarte eh, un poquito de dónde sacas esas imágenes, si es una cuestión cotidiana, cómo fue que surgió, sí, brevemente, y posteriormente también quiero hacer un comentario acerca del relato de Stefan. Ok. Sí, la palabra escupir es una palabra que tiene para mí mucha fuerza, ¿no? Un escupo es casi como un desprecio, y en este caso esta mujer transmitía un desprecio hacia sí misma,
hacia su propia vida, ¿no? Hacia esa realidad casi que monótona. A mí me pasa que cuando cruzo el peaje siempre veo esas personas que realizan tareas rutinarias, muchas veces invisibles a los demás, ¿no? Que prestan servicios y que no son reconocidos, ¿no? No son reconocidos como personas. Hoy en día los van a empezar a sustituir máquinas con todo el tema de las nuevas tecnologías y la robótica y el automation. Entonces, para mí destacar la humanidad de este individuo que a veces no miras a los ojos, ¿no? Que simplemente intercambias dinero, que muchas veces la pregunta ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es casi automática, ¿no? No pensamos estoy bien o no estoy bien. Y para mí como enaltecer ese momento de contacto humano fue importante. Y la palabra, el reto de escribir un micro relato siempre te lleva a, cómo digo muchas cosas con tan pocas palabras. Creo que eran 250 palabras, ¿no? Ujú, sí. Yo decía, ¿cómo en 250 palabras puede hablar uno de todo lo que implica esto que te estoy diciendo con más palabras en este momento? Y para mí la metáfora del escupo fue como exaltar esa sensación de desprecio hacia ti mismo, donde esta persona ve mi nombre, ve esta estrella en mi solapa y me ve, pero yo no me veo a mí misma. Y llevamos muchos años conociéndonos, pero no nos conocemos al final. Simplemente repetimos estas tareas rutinarias con el señor o con la persona que nos recoge la basura, con el que recoge la plata del peaje, con el que pagamos en el supermercado o en el banco, y son seres humanos. Entonces, para mí la deshumanización de la humanidad es algo que está pasando muy rápido y ese era el tema que quería transmitir, ¿no? Y creo que un instante, eh, se llama mecanismos del instante, ¿no? Este instante representa una realidad que va más allá de estos segundos o breves minutos, de la brevedad de estas interacciones, ¿no? Em, con respecto a lo que decían antes, me llamó la atención porque estaba anotando un poco las cosas que iban diciendo, ¿no? Me llamó la atención que dijiste, Luis, que la mayoría de las personas que habían presentado textos eran mujeres. Y yo me preguntaba por qué, si alguien tuviese que hacer una investigación, Ujú. y me interesaría saber qué piensa Stephanie, a ver si tenemos algo similar en la explicación de por qué pensamos o no, con relación a la explicación de ello, ¿no? Y qué es lo femenino y qué es lo masculino, cómo definimos feminidad y masculinidad con relación a cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestra capacidad de abrirnos. Yo pienso que la capacidad de abrir nuestra intimidad y nuestra vulnerabilidad hacia otros, esto es algo del hombre o de la mujer. Y está muy de boga una película en Netflix que habla de adolescentes, no sé si han escuchado hablar. Ah, me la han recomendado, no la he visto, pero me han dicho que hay que verla. Y está con todo este tema de los géneros, de lo femenino y lo masculino, el ella, les personas y estas nuevas Ujú. maneras de hablar. Cuando recibimos textos nos enfrentamos a esas historias íntimas y la intimidad para mí ha sido algo que se inculca mucho en la mujer desde pequeñas, ¿no? Y la menstruación es algo que surge en muchos textos de mujeres porque te invitan hacia lo íntimo, hacia ese espacio de recogimiento, hacia ese espacio de observación, de amplificación del detalle, de esos instantes como esa madre que quiere ser amada, pero al mismo tiempo de alguna manera está torturando a sus hijos. No sé si las cadenas con las que los amarra son cadenas físicas o son cadenas metafóricas, ¿no? Pero a veces las madres en ese abrazar a nuestros hijos los esclavizamos, ¿no? Y no sé si tu cuento va por allí, pero yo lo interpreté por allí, Stephanie, y me encantaría escuchar. eh, Me imagino que Pedro va a hacerte las preguntas ahora, pero muy bonito el saber que las mujeres estamos representando estas historias íntimas y personales, ¿no? Me extendí un poco en la pregunta, pero bueno, la No, tenía no, aquí. no, No, adelante, perfecto, adelante. perfecto. Creo que adelantaste un poquito lo que quería comentar y va precisamente en ese sentido, ¿no? Es decir,
hasta que me quieran como una madre, claro, ¿y cómo quiere una madre? Bueno, pues les tejo cosas, les doy, es decir, el amor de madre está también como bien estereotipado y como bien lo comenta Verónica, pues se transforma en cadena, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Stephanie, me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo pensaste el amor de madre, tal vez, o si es una metáfora, o estás pensando realmente literal en las cadenas, o hablarnos un poquito de esto? Bueno, yo creo que a veces uno escribe algo y de repente cuando lo comparte, ¿no? Le cambia el sentido al texto o incluso se lo da, le da sentido al texto porque quizá esto fue para mí una imagen como tipo una película que se me creó en la cabeza con un sentido, una mamá así como victoriana con un vestido al estilo Flores en el ático que también los tienen cerrados porque no quiere que nadie se entere. Entonces, pero sí, yo, bueno, no soy madre, no sé cómo puede querer una madre, pero yo sí sé cómo me quiere la mía, ¿no? Entonces, he aprendido con el tiempo, y ella va a escuchar esto porque ella siempre escucha todo donde, en cada pedacito donde yo esté. He aprendido con el tiempo de que ella también está viviendo por primera vez su vida. Así como yo estoy viviendo por primera vez mi vida, mi madre está viviendo por primera vez la suya. Entonces, todos los errores o, bueno, aparentemente errores que ella haya podido cometer conmigo y con mi hermana, somos tres mujeres que, al igual que en el cuento, nos quedamos solas las tres desde muy jóvenes, estamos aprendiendo a vivir como mujeres. Entonces, esa madre en este cuento, quizá esas cadenas para ella son quiéranme, su papá se fue y yo los estoy cuidando con lo último que puedo. Entonces, es su forma de proteger a sus hijos y así las madres lo hacen, pero a lo mejor los hijos ven, cónchale, ¿por qué me llamas tanto si estoy ocupada durante el día? Sabes que estoy trabajando y me estás llamando cada minuto, porque esa forma de saber que estás bien y más la mía que me tiene a través de un teléfono, por ejemplo. Entonces, creo que es una forma de, como hija, entender un poquito más a los padres que ellos también están viviendo su vida por primera vez. Entonces, hablando con ustedes, me he dado cuenta que tiene un poquito más de profundidad de lo que yo había hecho, porque mis cuentos siempre tienen un tono un poco oscuro por lo general, pero este resultó ser un poquito más claro que los demás, que los otros. Bueno, eso es muy lindo, poder ver la reacción, escuchar la reacción de la gente a tus textos y ver que se amplían, ¿no? Que se expanden con la lectura de otros. Eso es un proceso realmente muy interesante, de siempre la literatura como cosa viva, ¿no? Y la lectura Sí, como cosa creadora, que es, bueno, esa es una posición muy muy, muy borgiana, de que uno al leer, uno reescribe el libro que está leyendo, ¿no? correcto. Y más Eso es, aún en las 250 palabras que decía Verónica, ¿no? Escucharte a ti hablando me aclaró la mente porque nosotros, por ejemplo, Verónica o yo, estamos en nuestra computadora pendiente de nuestras 250 palabras, pero tú leíste más de 60 textos. Entonces te hiciste como una imagen súper amplia de lo que son las voces en español dentro de los Estados Unidos y, bueno, Canadá también. Y hablando de lo que son los microrelatos, yo escribí hace poco, es algo muy pequeño que está en mi Instagram, que yo lo titulé como la maldición de la inmediatez. Entonces ahí yo hablo que la modernidad nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? Pero ahora queremos todo y lo queremos para allá. Entonces, antes una persona podría sentarse y tenía el tiempo de leer 50 páginas de Edgar Allan Poe porque no estaba pasando mucho y 50 páginas era un cuento, era un relato. Pero ahora, con los clics, con Bookstagram o los TikTokers, o todo es tan de inmediato. Entonces, la literatura también tiene que formar parte de esta inmediatez y atrapar lectores a través de microrelatos con esta antología. Yo creo que es algo súper genial
porque no siempre alguien tiene tiempo de leer una novela de 350 páginas por la vida que estás llevando, pero si tienes una antología en el bolso que son de 250 palabras, estás en la cita del médico, pues lee un relato, estás en la cola, pues lee un relato. Entonces creo que esta maldición de la inmediatez es algo irónico, pero a la vez nos beneficia. Creo No, que y que además Claro. permite que se puedan representar voces de distintos países, de distintas edades. Ese era otro tema que cuando tú decías, Luis, que las personas se hablaban mucho sobre la vejez, el fin de la vida. Y ahora Stephanie hablaba de la tecnología, las nuevas formas de comunicación y cómo eso va cambiando las formas de escribir, las formas de prestar atención. Em, yo digo, y hago la pregunta aquí también abierta para el grupo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que leen un libro hoy en día y cuáles son los formatos que se están leyendo? Porque nosotros, o sea, tenemos que ir cambiando y adaptándonos y mutando a estas nuevas formas de comunicación. Y muchos de los lectores tal vez hablan del tema de la vejez o de los escritores, porque esas son las generaciones que todavía están escribiendo y que no están escribiendo como dice la palabra, Instagram, instantes, ¿no? Twitters, un tweet es algo que el próximo formato no será de 250 palabras, será de 4 palabras. Entonces, hablamos, eso también influye en la temática, ¿no? La temática de la migración, la temática laboral, la temática económica, la temática de la vejez. Yo creo que inclusive la violencia intrafamiliar es algo, nosotros estamos como inmigrantes experimentando un shock cultural, porque estamos tratando de sobrevivir en una cultura diferente donde de repente la presencia de la familia extendida, de repente conceptos culturales o religiosos o de comunitarios han cambiado, ¿no? En el mercado en Venezuela, de donde yo soy, tú te sientes a hablar con la persona mientras te está contando la plata, estamos echando vaina y conoce a tu abuelo, a tu familia, a tu tío y conoce hasta a tu perro porque se escapó de la casa y te llama para decirte, mira, Verónica, tu perro está por aquí, manda a alguien para que lo aguante porque tengo al tipo de la entrada, al cuidador aguantándotelo de la cuerda hasta que tu mamá llegue. Y sabe quién es tu mamá y tu abuela. Aquí no. Aquí te están contando los minutos que tú estás interactuando porque lo importante es la producción y el tiempo y ya. Entonces, eso también va moldeando nuestras formas de comunicarnos, de escribir, de hablar y la temática que vamos compartiendo. Y no sé cuál será la temática de las nuevas generaciones y cómo escribirán y en qué formato escribirán, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema de estudio, sin duda. Una de las cosas que yo siempre señalo que la literatura en español en Estados Unidos es principalmente migrante. Somos muchos los que llegamos, incluso que hayamos nacido aquí, pero nos criamos en otros lugares. Llegamos como formados o con un idioma de expresión, en este caso un idioma creativo, en este caso el español, hecho de otras, de otras formas de pensar, de otros idearios. Entonces, eso se nota en la literatura y, bueno, se nota en los temas, porque sí, las generaciones de escritores, bueno, no, se van formando, se van apareciendo, pero también, bueno, van creciendo y la literatura en español en Estados Unidos suele tener muchos temas de esos, de vejez y de preguntarse el Ujú. destino. Pues pienso, por ejemplo, en una novela, la novela de Raúl Dorantes, de Zorros y Erizos, que es básicamente la historia de cómo, de dónde nos van a enterrar. Entonces es buscar un cementerio. Pues la idea de buscar un cementerio para que nuestra generación tenga dónde, porque no estaba resuelto. Esos son temas muy interesantes de un tipo de experiencia que además es una experiencia estética. Creo que toda experiencia es estética, pero en efecto ahí hay una marca. Lo otro es que tenemos siempre un problema, que es que los lectores pueden ser migrantes también. Entonces,
comunicarse con las nuevas generaciones, con las generaciones que nacieron acá y su idioma español es una especie de segundo idioma, porque se están formando en inglés, empieza a ser un punto de fricción entre la escritura y entre el escritor y la lectoría y la posible lectoría, ¿no? Eso siempre es un tema que a mí me gusta pensar y no lo logro resolver, la verdad, pero y por eso sigo volviendo a él, que bueno, eso, el- mi hija, la hija de mi hija, cuando llegue, que prefieren leer en inglés porque se están formando en inglés, porque la escuela es en inglés y entonces yo trato de que lean en español, pero no sé si sea una batalla ganable. El mismo español nuestro está cambiando, porque, o sea, Además, palabras que yo, cambur, por ejemplo, lechosa, patilla, eh, sí, o sea, hay cosas que uno tiene que ir adaptando y dices, bueno, ¿cómo cuento esta historia para un público más amplio, ¿no? Para ujú, un lector más amplio y nuestra misma comunicación cotidiana va cambiando y va adaptándose hasta el acento mismo que uno tiene, sí, adaptándose para la realidad que uno vive y es parte, digamos, de esas mutaciones que también pueden enriquecer el lenguaje, ¿no? Donde vamos incluso sí. incorporando palabras en inglés, porque se vuelve ese rompecabezas, ese merengue de todo, ¿no? Lo que somos, que es parte de esa transformación que vamos Sí. haciendo al dejar Mm. nuestros países de origen, ¿no? Sí. Con el lenguaje pasa una cosa muy interesante porque sí cambia, pero también se petrifica de alguna manera, porque es el lenguaje, o sea, nuestro idioma es el idioma del año en que nos fuimos de nuestro país. No sabemos cómo siguió cambiando en nuestro caso en Venezuela. Pues hay muchas palabras nuevas, porque además los venezolanos somos para inventar expresiones y para inventar nuevas palabras o cambiar el significado de las palabras, somos muy dados a ello. Y por eso quizás eso, que yo recientemente estaba conversando con eso, que cuando yo tengo el venezolano atravesado, pido cambur porque no voy a Claro. hacer referencia a, ¿de qué estás hablando? Bueno, de esa fruta tan común que todos tienen el nombre, pero solo cambur se le dice en Venezuela. Este, pero entonces eso, cambiamos el idioma porque tenemos que adaptarnos, pero Ujú. también nuestro idioma se petrifica con respecto a nuestro país de origen, que ya, bueno, empezamos a sonar como, bueno, ¿y de dónde saliste tú? Cuando regresamos por alguna razón, tú hablas como de otra época, bueno, de la época en que me fui. Cierto. Eh, Es bien interesante eso que dicen, porque yo tengo hasta ahora, bueno, yo me considero una escritora muy novel y yo tengo publicado un libro de cuentos que se llama ¿Y tú qué metiste en tu maleta? Que habla precisamente, ¿no? De mi visión sobre las maletas de los migrantes que he conocido, porque antes de estar en Estados Unidos, yo vivía en la República Dominicana. Y aunque ellos hablen español, su español tiene muchas palabras totalmente distintas a las nuestras y que en ocasiones se prestan para dobles sentidos. El primer concurso literario que gané fue en Dominicana y yo le puse al principio pie de página a la palabra parchita, a la palabra budare, para que los jurados pudieran entender qué significaba cada una de esas palabras. Pero posteriormente conocí a un profesor que ya se ha vuelto mi amigo de literatura, me dijo, no tienes que explicar tu literatura, porque el chileno no explica sus expresiones, el argentino no explica sus expresiones, tú vas y lo buscas en un diccionario. Y hasta a mí me pasó con gallegos leyendo de Doña Bárbara, que él le pone un glosario atrás a su libro porque en el llano hay expresiones que la gente de Oriente, yo soy de Cumaná, por ejemplo, no conocemos. Entonces creo que es bien interesante lo del tema del lenguaje precisamente por eso y que para mí, en mi opinión, yo creo que me mantengo fiel y si estoy hablando con un venezolano voy a decir cambur, aunque no me entienda si es mi sobrino de 5 años, pero si hablo con un dominicano voy a decir guineo. Ajá, el guineo. ah, Exacto. bueno, vamos a, si por ahí está Yatsiri, si nos estás escuchando, Yatsiri Ramos, si quieres
hacer una pregunta, algún comentario para Verónica, Stephanie o Luis Ordóñez. Buenas tardes, lo siento, estoy un poco enferma, pero yo soy Hatsiri, soy estudiante de la Universidad de Northeastern, aquí en la ciudad de Chicago, y solamente quise meterme a esta charla para escuchar más sobre este libro y me encantaron las historias que contaron, los microrelatos que contaron Verónica y Stephanie. Entonces, la pregunta que que tengo ahorita es, ¿cómo ustedes decidieron que esos microrelatos eran los que iban a mandar para que formaran parte de la antología, comparados a otros que a lo mejor tenían escritos, otras ideas que tenían? Gracias. Buena Siri. pregunta, buena pregunta. Siempre es interesante saber por qué decidiste ese. Bueno, yo lo decidí por el tema del instante, ¿no? Y tengo varios, pero siempre me han tildado y creo que hay una nota un poco maquiavélica y dark, sobre todo porque Stephanie habló de Edgar Allan Poe, que es un escritor bastante oscuro. Y casi todas mis historias son horribles, con finales horribles, donde hay Ya muerte. las quiero leer. Y me alegra haber conseguido una colega de historias horribles y darks, porque cuando yo estoy en mis talleres de escritura, todo el mundo dice, ay, no, ¿a quién va a matar? Yo sé, oh, voy a matar a alguien, voy a descuartizar a alguien. Me atrae muchísimo Quiroga y me atrae mucho Allan Poe, pero a veces no es fácil encontrar un público, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que tenga estómago para leer historias así y las goce. Yo soy un poco sádica porque las gozo. Debe haber algo distorsionado en mi psique, pero las disfruto. Y precisamente creo que esta era una historia un poco más genérica, más suave, que a pesar de que tiene su peso en el sentido de la pesadez de la vida de esta persona, no te deja con esa sensación tan heavy. Yo quería, y ahora estoy metiendo las palabras en inglés, quería contar algo más uplifting, más alentador, un poco más esperanzador, con una moraleja y un mensaje donde te diga, bueno, hay dos mujeres, las realidades son distintas y hay una cierta sororidad entre ellas porque una observa a la otra y reconoce la presencia de la otra, te dice, yo te veo. Llevamos mucho tiempo interactuando, pero yo te veo a ti. Puede que tú no te veas, pero yo te veo. Entonces, esa fue decidí tomar ese texto entre los otros macabros que tenía para, para no asustar a Luis o al jurado evaluador. Si alguna vez tienes alguna antología de cuentos dark, tengo un montón para ti, Luis. Ah, haremos los cuentos macabros. Sí, alguna cosa así. Bueno, por mi parte, a mí me resulta difícil condensar historias en 250 palabras. Entonces fue más fácil para mí, Yatsini, porque tenía pocos de dónde elegir. Y este fue el que yo consideré que estaba más completo y que cumplía los requisitos de un micro relato y que podía contar una historia completa en 250 palabras, básicamente. Pero sí me mantuve fiel a mis finales un poquito raros. Gracias, Natsiri, por la pregunta, Stephanie y Verónica por sus respuestas. Para ir cerrando, Luis, me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar esta antología, cómo, se está distribuyendo. Háblanos un poquito acerca de si empezaron la distribución o cómo lo Sí, podemos bueno, encontrar. sí, ahorita por los momentos todavía está solamente en Amazon. Se lanza en formato impreso o en ebook, si lo quieren. Pronto, siempre se tarda un poco más, estará en otras tiendas, principalmente en bookshop.org, que, eh, yo siempre trato de que sea ahí primero, pero a veces no se puede por aquello de apoyar a las librerías independientes de Estados Unidos, que es bueno, que es una bandera, perdón.
importante para mí que sea así, ¿no? Pero todavía no está ahí y bueno, una vez que uno logra estar en eso, empiezas a verla a lo largo del país, ¿no? Pero por lo pronto está en Amazon, que bueno, llega a todo el mundo, o sea que Ya está, todo el mundo. sí, que está bastante disponible en ese sentido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido Gracias a ti. realmente un gusto poder escuchar sus relatos, la conversación. Creo que son temas que, como bien comentaban hace un momento, podíamos estar hablando. Hace que nos falta estar en persona, pero esta conversación va de horas y horas, ¿no? Solamente antes de despedirnos, comentar un poquito, me pensaba un poquito de la cuestión de la inmediatez. Comentaban hace un rato, la cuestión de la inmediatez, el instante, cómo vamos a escribir. Y justo pensaba que, por ejemplo, esta antología sería un buen libro para, para el personaje de Verónica, que está ahí en la caja, un relato cada vez que cobra, o para la mamá, en vez de que llame o en vez de que se ponga a leer un relato, ¿no? Entonces, nada, creo que va por ahí, ¿no? Una manera accesible de encontrar conocimiento en 250 palabras me parece fundamental. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que cerraran con algo, compartiendo algo y listo. Bueno, yo quisiera decir, gracias uno por la oportunidad. Yo creo que muchas veces, no sé, como inmigrantes nos sentimos como esta persona en la caja, ¿no? De cajera. Nos sentimos muchas veces invisibles, que no tenemos una voz y el tener que comunicarnos muchas veces en inglés, en un lenguaje en el que las emociones no se sienten igual. Yo si me arrecho, o si me enojo, si me pongo brava, como decimos nosotros, lo siento en español. Si estoy feliz y siento lágrimas de felicidad, lo siento en español, no lo siento en inglés. Entonces, tener la oportunidad de poder escribir en nuestro idioma y compartir nuestras historias, y son historias sencillas, ¿no? Eh, no sé, para mí el creer que un texto mío está en una hoja de papel me da tanta emoción, o sea, es tan bonito ver que lo puedo compartir y Stephanie, tu obra es una obra de arte porque, no sé, como cuando mirábamos a Picasso y decíamos, esto no es sino un punto, pero otras personas ven otra cosa que tú no ves o que tú no te imaginaste que podían ver y tu historia viaja a la mano de otra persona, tal vez en un consultorio de un doctor y la va a entender de una manera distinta y ya deja de ser tuya y pasa a tener miles de dimensiones. Gracias por esa oportunidad de que esas historias viajen fuera de nosotros, en un país que no es el nuestro, en un idioma que es el idioma de las emociones y que nos permite a nosotros existir a través de estas historias. Es hermoso y nos da mucha fuerza y nos crea muchísima sensación de comunidad. A pesar de que unos digan plátanos, bananos, cambur, guineo, somos todos esa misma mezcla deliciosa y sabrosa que se expresa en voz alta y que necesita cada vez más expresarse para reescribir esos estereotipos que se crean de nosotros. O sea, gracias por eso. Bueno, a mí me gustaría primero agradecer nuevamente a Luis y a Pedro Pablo también por ser el moderador hoy. Yo creo que el mundo evoluciona, ¿no? No podemos parar el mundo y con este mundo evolucionan los países que hacen vida dentro de este mundo, ¿no? Y la literatura en español, en mi opinión, no pretende imponerse en los Estados Unidos o no pretende ser la líder, porque yo considero que la literatura en español es un mundo separado a la literatura en inglés. Entonces, así como nosotros como latinos, que entendemos que no estamos en nuestro hogar, no pretendemos imponernos y ser los número uno en un país que no es el nuestro de nacimiento, ¿no? Entonces creo que nuestra literatura simplemente busca un espacio donde cada vez más hay presencia de la comunidad latina. Y es una comunidad que no está aquí por gusto, sino por obligación y porque nos tocó. Entonces, esto es una forma, yo siempre busco ver el vaso medio lleno en un mundo
de obstáculos a veces que se presentan. Y esto es una forma de, por ejemplo, escapar ese 9 a 5 que te dice Verónica que tanto esas dos mujeres tenían. Escribir es una forma de escapar ese 9 a 5 o ese choque de cultura. Y creo que en este momentico, cuando uno, esas 2 o 3 horas que uno elige para escribir, eso es una ventana de felicidad y de respiro. Y creo que es eso lo que la literatura latina quiere hacer en Estados Unidos, tanto para los no escritores, solo para los lectores, que una persona se siente en su casa después de ese 9 a 5 y lea, cónchale, qué chévere, mira, esta señora cajera, pero su amiga sí la vio. Entonces creo que es una forma de nosotros decir, tenemos una voz que no se quiere imponer, pero es una voz que vale la pena escuchar. Excelente. Gracias. Bueno, y yo me despido siempre haciendo la invitación, sí, a leer y a compartir historias que son eso, experiencias vitales, eh, recorridos de vida, porque hay mucho de eso. Y bueno, en un momento político muy delicado que estamos viviendo, recordar siempre que en este país se ha hablado español por más tiempo y en más lugares de lo que se suele reconocer. No por ende, el estado de Montana, que es la montaña sin la tilde de la N, es bien al norte. Se llegó bien lejos con el idioma español hace mucho tiempo y bueno, y seguiremos estando escribiendo acá, y viviendo acá. Gracias, Luis. Hatsiri, ¿quieres comentar algo para finalizar? Bueno, nomás quería agradecerles a todos por ofrecer esta oportunidad, de aprender más sobre la antología y también de escuchar los diferentes microrelatos. Entonces, mientras sigan haciendo este tipo de podcast, aquí me tendrán a mí escuchando, todo lo que tengan que decir. Gracias, Hatsiri. Bueno, por mi parte también agradecerte Luis, por esta compilación. Creo que sale en un momento muy específico y agradecerte también la dedicación y el trabajo. No es fácil ser antologador, sabemos que es un trabajo arduo y bueno, agradecerte esa dedicación y sobre todo ese humanismo y compromiso, ¿no? Compromiso humano con toda nuestra comunidad de habla hispana aquí en Estados Unidos. Gracias a Verónica, gracias a Stephanie, Hatsiri. Y bien, pues yo me despido. Esto fue Xochipilli Podcast. Chao.